Muy buenas, gente motera. Hoy desde mi oficina vamos a hablar un poquito sobre lo que es el hole shot. Algunos habréis oído hablar de ello ya, porque ya lleva un par de años, año y medio, en MotoGP sobre todo, funcionando este sistema. Pero quizás otros no lo tengan claro ni para qué sirve, ni las diversas actualizaciones que ha tenido el sistema. Empezamos. El hole shot no se debe confundir con el helle shot, que el helle shot es el primero que llega a pasar la primera curva en motocross, que tiene grandes posibilidades, como ya sabéis, de ganar la carrera, porque precisamente en la primera curva del circuito ya el que pasa esa curva primero tiene más del 50% de posibilidades, a igualdad más o menos de pilotaje, de ganar la carrera que el resto de los participantes. Bien, el hole shot nace realmente en el motocross. El hole shot nace realmente en el motocross. Es un sistema en el motocross que después de comprimir la horquilla delantera se la bloquea con un pestillo y un muelle, de tal manera que queda comprimida para la salida. Salen, lógicamente ya pueden retrasar un poquitín más el cuerpo en la salida porque no se les va a levantar tanto la rueda delantera al estar comprimida la horquilla, y tienen más tracción, y en el momento que frenan en la primera curva el sistema se dispara y la moto vuelve a tener otra vez la misma geometría que tenía antes de apretar la horquilla delantera. Os dejo un vídeo aquí para que veáis cómo funciona el hole shot de horquilla en motocross. Lo que realmente nos interesa es el hole shot en MotoGP. Lo implementó un señor que lo conoceréis, se llama Gigi Dall'Igna, un auténtico genio, y consiste precisamente en jugar con el centro de gravedad en la moto. Por un lado tenemos el anti-wheelie, que el hole shot no es exactamente un anti-wheelie. El anti-wheelie trabaja sobre la rueda trasera, quitando para la rueda trasera, de tal manera que impide que la rueda delantera se levante. Pero eso no lo quieren en MotoGP, porque entonces perderían tracción y perderían tiempo. Han ideado, por tanto, un sistema, primero, que actuaba sobre la amortiguación trasera bajando la moto. ¿Qué se consigue con esto? Bajar el centro de gravedad. Posteriormente también se aplicó a la horquilla delantera, bajando aún más el centro de gravedad de la moto. De tal manera que en las salidas la moto, al estar más baja y tener el centro de gravedad más bajo, al acelerar a saco, se consigue que la rueda delantera se levante menos y que tenga mucha más tracción la rueda trasera. Bien, hasta ahí todo bien. Una vez que Ducati implementó en sus motos el hole shot que había ideado Dall'Igna, otras marcas la siguieron, prácticamente todas lo llevan a día de hoy. Nos encontramos con que las hay que lo llevan solamente atrás, solamente adelante o en los dos trenes a la vez. En los dos trenes a la vez la lleva Ducati, Honda, Aprilia, creo que KTM también a día de hoy lleva en los dos trenes el hole shot, y Yamaha lo lleva en el tren trasero, mientras que Suzuki es la única que lleva el hole shot solo en el delantero, solo. Cada uno lleva su sistema y bueno, irán evolucionándolos, porque esto todavía está en evolución. Y hasta tal punto está en evolución que está prohibido en este año que el mecanismo sea electrónico, tiene que ser manual. Pero bueno, poco a poco se irá implementando para años venideros el hole shot electrónico. Bien, ¿qué se consigue con esto, con el hole shot? Primero, bajas el centro de gravedad, por tanto tienes más tracción y se te levanta menos la rueda delantera. En cuanto a la salida, muy bien, porque la moto baja por lo menos de atrás o de atrás y adelante, y entonces consigues que tenga muchísima más tracción y no se te levante y pierdas tiempo con un wheelie. Indudablemente la electrónica del IMU que llevan las motos estas, de la unidad de medición inercial, va a hacer que el wheelie funcione, pero cuanto menos funcione el wheelie, mejor, porque lo único que hace es actuar sobre la rueda trasera quitándole par. Al llegar a la primera curva con la primera frenada, el hole shot se suelta. Hasta ahí todo normal y la moto recupera su geometría y sigue la carrera.
con lo cual ya se han ganado unas milésimas en la salida. La cosa se complica cuando las marcas deciden actuar dinámicamente con el hole shot, es decir, no solamente en la salida, sino que en las curvas también. En las curvas nos encontramos con que primero tenemos una entrada curva en frenada, con la cual necesitamos también que el centro de gravedad baje, por tanto los pilotos pueden actuar sobre el hole shot para que la moto baje y frene muchísimo mejor y no pierda adherencia ni la rueda trasera ni la rueda delantera. Después el paso por curva, que debería hacerse sin el hole shot, y después, sobre todo a la salida, es cuando vuelven a usar el hole shot, o algunos solamente lo hacen en la salida de curvas amplias sobre todo, vuelven a usar el hole shot para que en la salida, como es una aceleración bestial, también haya mayor agarre de la rueda trasera y la rueda delantera no se levante. Bien, creo que estamos todos de acuerdo en que tanto a la entrada de curva como en la salida de curva lo que interesa al piloto es tener el centro de gravedad lo más bajo posible. Por tanto, actúa sobre su hole shot, tanto delante y detrás, como detrás solo, como solo delante, como hace la Suzuki. Respecto al paso por curva, en el paso por curva no sería bueno tener el centro de gravedad más bajo, es más, todo lo contrario. En el paso por curva, en lo que es realmente la curva, debería tenerse el centro de gravedad lo más alto posible, no tardando, probablemente a alguien se le ocurra algún sistema para elevar la moto de tal manera que el centro de gravedad suba. ¿Por qué el centro de gravedad tiene que estar más alto en el ápice de la curva, en la trazada de la curva, cuando están ya dentro de la curva después de haber frenado y soltado frenos? Pues muy sencillo, porque cuanto más arriba está el centro de gravedad, menos inclinación hay que darle a la moto para tener el mismo paso por curva, es decir, la misma velocidad lineal. Es una correlación de fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza de la gravedad, que al estar más alto el centro de gravedad actúa más, y otro, la fuerza centrífuga, que dependiendo de la inclinación la controlamos más o menos. De tal manera que es lógico pensar que si una moto tiene el centro de gravedad aquí, abajo del todo, tendrá que tumbar mucho más para tener un buen paso por curva, mientras que si tiene el centro de gravedad elevado, no hace falta que tumbe tanto para tener un buen paso por curva. Esto lo vemos, por ejemplo, en motocross, otra vez con el motocross. En el motocross no tumban realmente mucho, es más, hacen contracuerpo en la tumbada. Y eso es porque los centros de gravedad en el motocross suelen ir elevados, no tan bajos como van en MotoGP. Bien, dicho esto, que os dejo aquí una foto en el vídeo, en este vídeo, os dejo aquí una foto de Casey Stoner en plena tumbada con las dos fuerzas, la de gravedad y la centrífuga. Y también os dejo unos vídeos respecto al funcionamiento del hole shot en cada una de las marcas de motos, para que más o menos os hagáis una idea. Las hay que bajan de abajo, las hay que bajan en los dos trenes, y Suzuki solamente baja adelante, de tal manera que la rueda trasera actúa bien sobre el asfalto, pero lo único que hace es intentar evitar el wheelie, y no con el anti-wheelie, porque eso perdería potencia. No sé si me he explicado con claridad, porque el tema da para mucho. Lo cierto es que el hole shot yo no creo que se vaya a implementar en las motos de calle, porque sería una salvajada, una auténtica tontería. ¿Quién va a usar un hole shot en una salida de semáforo? ¿Quién va a usar un hole shot en carretera abierta? Eso solamente son para motos de circuito. Me parece muy bien que se implemente en motos que se vendan, pero que no se matriculen, porque entonces la cosa sería muy peligrosa. Quizás haya alguna otra cosilla más que comentar sobre el hole shot, pero de momento, con estos vídeos que os dejo de cómo funcionan los hole shots en cada una de las marcas, cómo funciona el hole shot de motocross y la correlación de fuerzas entre la fuerza centrífuga y la gravedad, para que os deis cuenta de que en paso por curva conviene tener el centro de gravedad lo más alto posible, por tanto el hole shot no se debe usar en el mismo paso por curva, pero sí en la frenada curva y sobre todo en la salida de la curva. Ahí es donde el hole shot se convierte en algo dinámico, que en un principio solamente se usaba para la salida de parrilla, pero ahora ya se ha convertido en algo dinámico. Hay pilotos que no están muy de acuerdo con que se use de forma dinámica el hole shot. Por ejemplo, Marc Márquez. Y sus razones tiene. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Vamos a ver, un piloto tiene que pilotar la moto. Si se tiene que andar ocupando de una palomilla, pues, ¿qué queréis que os diga? Probablemente eso vaya en detrimento de su pilotaje. Por tanto, a ver si para el año que viene consiguen tener un hole shot electrónico, de tal manera que el piloto no toque nada, porque si tiene que andar toqueteando, pierde tiempo, eso está clarísimo.
Y por otro lado, el hold shot, sobre todo a la salida de las curvas, obliga a que te agarres mucho más a la moto, que la moto sea mucho más física de lo que ya es de por sí en MotoGP. Y entonces, claro, aparecen los problemas de síndrome compartimental y todo lo que ya conocemos de los pilotos, que prácticamente todos han sufrido el síndrome compartimental, y es por las terribles fuerzas que tienen que ejercer con sus brazos. Con el hold shot de salida de curva, con el dinámico, la verdad es que, bueno, veremos todavía muchos más casos de síndrome compartimental. Os dejo unos vídeos aquí para que veáis cómo funciona el hold shot de cada una de las marcas, y por hoy nada más. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios, que os procuraré contestar. Y en la medida que yo sepa, claro, porque tampoco soy un especialista, pero bueno, ahí queda esto para que lo estudiemos entre todos un poquito. Si os ha gustado la disertación me dais un like, y os apuntáis o suscribís, que es gratis, ¿eh? Venga, ya nos vemos. Hasta otra ocasión, moteros.